Ahí estamos grabando. La ayudantía de bombeo. Víctor pregunta, ¿la única forma de comparar una palabra de la cinta con el contenido de la pila desarmando la pila? Sí. Si no me equivoco, sí. Es decir, para ver cómo comparar palabras con la pila, para tener que ir quitando partes de la pila. No sé si eso a tu pregunta es como... Para saber la información que está en la pila, sí o sí vas a tener que sacar las cosas de la pila. No puedes como leer la pila ni hacer nada de eso. Sí. De hecho, si pudieras leer cosas de la pila, sería como tomar las cosas de una pila y tenéis que guardarla en otro lado, como otra pila. Y si tienes dos pilas, es como si tienes unas listas. Y si tienes una lista, tienes una máquina de Turing. Por eso es un dato curioso, ¿no? Para hacer eso ya necesitas el poder de cómputo de una máquina de Turing. Eh, volviendo al bombeo. Eh, Como había dicho antes de empezar a grabar, eh, tenemos dos ejercicios nomás, pero igual son más o menos largos. Así que creo que igual vamos a usar toda la hora. Y si no, respondo más dudas. Eh, Ya, estos dos lenguajes son palabras formadas por A, B y C, de la forma A a la I, B a la J y C a la K. En el primero, I por J tiene que ser igual a K. Y en el segundo necesitamos que I sea menor que J y J sea menor que K. ¿Por cuál partimos? Lenguaje 1 o 2. 2. Oh, para mejorar de Víctor dijo 2. Ya, ¿quién hace el desempate? El primero que responda hacemos ese. Oye, eso es trampa. Ya, 2. Vi el 2 primero. Partamos por el lenguaje 2. Eh, ya, ¿qué recuerdan de bombeos de lenguajes de libre contexto? Vamos a partir por el 2, pero primero vamos. ¿Recuerdan algo? ¿O estamos perdidísimos? Lo entendería porque igual es complicado. Y creo que en clases lo vieron como por encima solamente. No me fijé bien. Ni idea. Ya. Eh, ¿Recuerdan bombeos de lenguaje regular? Más o menos como era. Víctor dijo, hay que girar un W e identificar zona a la cual pertenece un VY. Ya. Y con eso no sirve. Ya. La idea de bombeo es similar a lo que hacíamos en lenguajes regulares. Solo que en lenguaje regular usábamos X, Y, Z. Aquí no nos va a bastar con eso. Por la naturaleza como más recursiva de los lenguajes de libre contexto. Así que aquí lo vamos a tener que dividir en más partes y aparecen más cajas y todo se vuelve más complicado. ¡Qué maravilla! Pero por suerte, como son más complicados, el profe no los quiere matar y los ejercicios se parecen más. Entonces, al igual, muchas de las reglas que teníamos al principio para lenguajes regulares se van a mantener. Y la primera y la más importante, como siempre, es elegir un buen W. Vamos a partir por el 2. Queremos un W que pertenezca al lenguaje, pero que esté como en el borde del lenguaje. Cosa que si lo modificamos un poquito, se salga. Estamos en el 2. Necesitamos que I, J, es decir, I sea menor que J y J sea menor que K. Díganme una palabra, recuerden, tienen que usar N para definir la palabra, que cumple esas propiedades. Porque queremos que el largo de W sea mayor que N.
Ya, A, Diego dijo A, B, B, C, C, C. Esa pertenece al lenguaje, pero no nos cumple esta propiedad de que sea mayor que un n cualquiera. Para que sea mayor que un n cualquiera, tienen que intentar hacer algo como A a la n, B, C. Que el n forme parte de la definición de la palabra. La otra palabra. ¿Qué puede ser? Víctor dijo eh, A a la n menos 2, B a la n menos 1, C a la n. Eso está súper. Eh, La voy a cambiar un poco porque no me gusta trabajar con negativos. Voy a hacerlo así. Es lo mismo. Simplemente como que las desplazo un poquito. Ah, porque a mí al menos se me hace más fácil verlo. Pero es exactamente la misma palabra. Y las demostraciones y todo lo que vamos adelante no debería cambiar nada. Entonces tenemos nuestra super palabra. ¿Qué vamos a hacer ahora? Mm, supongamos. Ahora sí. Y esto pertenece a L2, obviamente. Pero quiero dejarlo explícito. Ahora sí, supongamos que eh, L2 es lenguaje de libre contexto, ¿cierto? Entonces, L2 debería satisfacer el lema de bombeo. ¿Ya? Para que satisfaga el lema de bombeo, necesitamos que nuestro W lo vamos a dividir en U, V, X, Y, Z. ¿Ya? 5 trozos. Y las propiedades aquí van a ser, necesitamos que V, X, Y va a ser menor que N y V, Y, o sea, los trocitos de los lados, que van a ser los trocitos que vamos a bombear, tienen que ser mayor que 1. ¿Ya? Y por último, es decir, ya, eso es la información que vamos a tener. Y vamos a formar una palabra, un doble prima, de la forma U, V a la K, X, Y a la K, Z. Cualquiera de esas palabras debe también pertenecer a L2. ¿Ya? La idea es muy similar a antes, solo que ahora la descomposición es un poco distinta. Y ahora vamos a tener dos tramos que van a ser bombeados. ¿Qué nos implica esto? Eh, que si recuerdan antes, teníamos que ver como los casos de cómo se podía separar la palabra. Es un poco complicado de explicar, pero lo que va a pasar aquí es que tenemos nuestra palabra. A, punto, 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 A, B, punto, 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 B, C, punto, 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 C. Ya tenemos una palabra así, de esa forma. Entonces tenemos que poner V, X, Y, Z aquí. El U y el Z, la verdad, no nos van a importar mucho. Lo que van a hacer, eso sí, es que nuestro tramo, nuestro V, X, Y, que es lo que nos importa, puede estar en cualquier trozo de la palabra. Si recuerdan el lenguaje regular, antes nos importaba mucho cómo era el inicio de la palabra solamente. Bueno, eso ya no nos va a servir aquí. Aquí tenemos que revisar todas las partes de la palabra. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que ver en qué posiciones puede estar el V, X, Y. Es decir, el V, X, Y. En nuestro caso puede estar formado solo por As, puede estar formado por As y Bs, puede estar formado solo por Bs,
puede estar formado por Bs y Cs, o puede estar formado solo por Cs. Tenemos esos 5 casos. Y de ahí salen un par de casos más, pero los podemos ignorar por lo siguiente ya. Va a pasar lo siguiente. Nos importa saber qué forma va a tener V y qué forma va a tener Y. X tampoco nos importa mucho. En el primer caso, V va a estar formado solo por As. Y Y está formado solo por B, ¿cierto? En el segundo tramo, el tramo rojo, aquí hay un pequeño problema, y es, ahora lo voy a hacer como zoom, tenemos A, B, 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 B. Ya. Nuestro V, perdón, se siente, el V podría ser solo As, el V podría ser As y Bs, el X Bs y el C Bs, o podríamos tener, bueno, no, el siguiente caso no puede ser, no podemos tener que V sea solo Bs, porque entonces ya no estamos, nuestro VXY ya no toma As. Medio complicado de explicar. Lo que quiero llegar es, en ningún caso podemos tener que V vaya a ser formado por As y Bs. Esto porque, recuerden que V lo vamos a bombear. V se va a repetir muchas veces. Si V está formado por As y Bs, nuestra palabra al bombearla va a quedar como AB, 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 y luego los siguientes tramos B, 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 B. Y se nos sale del lenguaje solo, porque ya ni siquiera cumple la estructura. No podemos tener palabras que tengan cosas como ABA. No sé si se entiende eso. Sé que es medio enredado. Lo que quiero decir es que cuando las separemos tramos, nuestro tramo V y nuestro tramo Y no pueden estar en un trozo que tenga A y B, porque si no al bombearla se sale el lenguaje al tiro. Al repetir muchas veces ese trozo, se va a salir. Si entienden eso, me pongan en un sí, si no lo entienden en un no. La verdad es que esta parte es media complicada de explicar. Ya, José, no entendiste bien. Nuestro objetivo va a ser separar esto en U, V, X, Y, Z. ¿Ya? Este es, lo que estoy explicando ahora es como un paso inicial. No es tan necesario, pero es para que comprendan cómo se va a hacer la separación después. El problema es que nuestro U, V, X, Y, Z puede ser, los tramos pueden ser cualquier trozo de la palabra. Y lo que le estoy intentando demostrar ahora rápidamente es que V y Y, este trozo de aquí y este trozo de acá, no pueden tener tanto as como ves. Es decir, no pueden ser un trozo como híbrido, que esté en la mitad de las palabras. Eh, porque cuando problema los veo, cuando los bombiemos, se van a elevar acá, por decirlo de alguna forma, se van a repetir muchas veces. ¿Ya? Si tuviera el caso de, hagamos un caso más específico, digamos que U va a ser A, eh, V va a ser AB, X va a ser BP, Y va a ser B, y Z va a ser C, 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 algo así. Y me forma la palabra A, P, B, 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 C, 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 C. ¿Ya? Y la separé así. Esa sería como mi separación. Lo que quiero decir es, si hacemos una separación así, primero que nada, esto es solamente un ejemplo, no pueden hacer esto en verdad. Esto van a tener como P's o N's, cosas así. No puede ser una palabra como finita, tiene que ser una palabra arbitrariamente grande.
pero solo para el ejemplo. ¿Qué va a pasar si tenemos un tramo B o Y que tiene dos tipos de letras? Es que cuando lo bombiemos y pasemos a U, V a la K, X, Y a la K, Z, digamos que K es 3. ¿Ya? Nuestra nueva palabra va a quedar A, AB, 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 B, 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 y luego el C, 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 C. ¿Ya? Si se fijan, nos va a quedar este trozo de aquí. Y solo porque ya nos quedó ese trozo de ahí, la palabra ya no puede pertenecer al lenguaje. Porque nuestra palabra era como por bloques, ¿cierto? Básicamente, si uno de los trozos que bombeamos, V o Y, tiene más de un tipo de carácter, la palabra que se forma al final ya no va a tener esa como separación en bloques. Un bloque de A, un bloque de B y un bloque de C. Sino que va a tener este trozo aquí y está como mezclado. ¿Se entiende que va a pasar eso siempre que nuestro B o nuestro Y sea una mezcla entre A y B, o no? Va a existir algún K para el cual siempre se va a salir del lenguaje porque quedan en trocitos. Ya. ¿Por qué nos importa eso? Porque si tengo A, B, 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 C, C, C. Una palabra muy larga. Quiero poder siempre separarla en U, V, X, Y, Z. Y quiero que, para cualquier forma de separarlo, no cumple el lema del bombeo. Si ocurre eso, podemos decir que el lenguaje no es de libre contexto. No lenguaje de libre contexto implica que no cumple lema del bombeo. Bueno, más bien creo que era al revés. ¿Ya? Entonces, si queremos que demostrar esto, tenemos que ver que no cumple el lema del bombeo para cualquier U, V, X, Y, Z. Entonces nos importa revisar como todas las combinaciones. Y al saber que V e Y no pueden estar acá, nos ahorra combinaciones. ¿No? Por eso, la verdad no importa tanto que lo entiendan bien. Creo que es necesario que lo escriban en la demostración, que es como decir en alguna parte de su demostración, V y Y no pueden ser de la forma, no pueden contener A y B, o B y C. Con decirlo creo que basta y se entiende a qué van. Mm, ya. Pero ahora sí podemos comenzar con la demostración de verdad, que quería explicar eso. Y voy a volverme al dibujito de antes. Esto aquí. Este es el dibujito que no me importa. Esto es lo que nos trae aquí. Si se fijan, dibujé 5 trozos, donde V, X y Y son solo A's, V, X y Y son A's y B's, V, X y Y son solo B's, V, X y Y son B's y C's, y V, X y Y son solo C's. Esos 5 casos son los que vamos a tener que demostrar. Y por eso, gramática, es decir, bombeo en gramáticas, es decir, en lenguajes de libre contexto, es más largo porque hay que demostrar varios casos, siempre. Entonces, ya. Caso 1. V y V, E, Y están compuestos solo por A. Ya, este va a ser nuestro primer caso. ¿Qué voy a hacer? Voy a decir, eh, ya, como este procedimiento es mucho más largo, nos solemos saltar más pasos y se dan como por implícitos. Así que voy a necesitar que recuerden que algunas de estas cosas ya le hicimos en lenguajes regulares. ¿Ya? Lo que voy a decir ahora es simplemente V va a ser A a la P y Y va a ser A a la Q.
una cantidad de A's y una cantidad de A's. Entonces, W' va a ser igual a U, V a la K, X, Y a la K, Z. ¿Ya? No voy a decir explícitamente qué es cada bloque, porque si no me va a demorar mucho y va a ser una lata y al final el resultado nos va a quedar casi siempre igual. Y les puedo confirmar que para lo que van a necesitar en el certamen, con esto les basta. No tienen que hacer nada especial. Porque lo que va a pasar es, eh, como recordarán de lenguajes regulares, nos va a quedar n, les recuerdo la palabra era a la n, b a la n más 1, c a la n más 2. Esa era nuestra palabra. ¿Ya? Como b y y son solo de a's, nos va a quedar n más k menos 1 por p. Si recuerdan, ese término siempre salía en lenguajes regulares. Ese es el paso que me estoy saltando, es conformar ese término. ¿Ya? Eh, lo que estoy haciendo es, dije que V e Y son solo A's, ¿ya? Entonces, V va a ser A a la P y Y va a ser A a la Q. Cuando lo enviamos, la palabra nos va a quedar de esta forma, es decir, el trocito de V multiplicado por K menos 1 y el trocito de Y multiplicado por K menos 1. Voy a hacer una vez la demostración de por qué quedaba así, pero de ahí en adelante no lo hagamos. Y en el certamen no es necesario que lo hagan. Y esto es para que quede claro. Vamos a tener Q va a ser de la forma A a la dejen pensar eh, A a la R, V va a ser A a la P, X va a ser igual a la L, y va a ser igual a la Q, y Z va a ser todo lo demás. Aquí simplemente tiré letras, no significan nada. Y Z tiene que ser todo lo demás, es decir, va a tener la cantidad que nos restó de A's, que sería N menos R menos P menos L menos Q, B a la N más 1, C a la N más 2. ¿Ya? Ahora cuando volvemos a formar la palabra, con los K's nos va a quedar A la R, A la P por K, A la L, A la Q por K, luego A la N menos R menos P menos L menos Q, P a la N más 1, C a la N más 2. ¿Ya? Si recuerdan, esto lo hacíamos ya en lenguajes regulares, solo que ahora hay muchas más letras. El R de aquí se nos va con SR de allá, el L de aquí se nos va con el L de allá. Nos va a quedar A la N menos P menos Q más PK más QK, y a la N más 1, C a la N más 1. Y ahí es donde sale N a la más K menos 1, P más K menos 1, Q. Eso es un 2. Ya, pero esto es simplemente por si alguien quería convencerse de que va a pasar esto siempre. Siempre nos va a quedar un K-1 por P y un K-1 por Q. Ya, entonces al final, W' nos queda así. Perdón por esa tangente, quería que quedara la explicación para el que la quisiera. Eh, ya, tenemos que demostrar de que esto se puede salir del lenguaje, tenemos que llegar a una contradicción. Eh,
¿Cómo podemos mostrar aquí que se sale? Recuerden, esto tiene que ser cierto para todo K. Primero que nada, voy a, en este caso, agrupar los K más 1 por P más Q. ¿Ya? Y aquí nos basta con decir un K para el cual no se cumple. ¿Alguien me dice un K para el cual no se cumple? ¿Se recuerdan cuál era la propiedad, cierto? I menor que J menor que K. K1 no. Si se fijan, K1 esto nos va a dar 0. Y nos va a quedar n-1, n-2. Y eso sí lo cumple. Necesitaríamos que K fuera 2, ¿cierto? Como dijo Pablo. Mayor a 1. Sí, pues mayor a 1 no sé. Pero digamos, si K es igual a 2, nos queda a la n más P más Q, B a la n más 1, C a la n más 1. Se tiene que cumplir que n más P más Q sea menor que n más 1, ¿cierto? Pero sabemos que P más Q debe ser mayor o igual a 1. Porque VY es mayor o igual a 1. Eso lo dije al principio en algún punto, creo. Aquí. Porque VY es mayor a 1. Entonces tenemos una contradicción, ¿cierto? Eso no es suficiente para demostrar el bombeo. Demostramos un caso. Hay que demostrar contradicciones en los 5 casos. Caso 2. ¿Qué es el caso 2? Caso 2 será V formado por As y Y formado por Bs. ¿Ya? V va a ser igual a la P, y va a ser igual a la Q. Es decir, V a la Q. W prima, entonces nos va a quedar Q, V a la K, X, Y a la K, Z. Si se fijan ahora ya el procedimiento simplemente voy a repetirlo muchas veces. La demostración va a ser ligeramente distinta en este caso, no, bastante distinta en este caso, pero las de adelante no van a ser mucho más distintas. Ya. Q, V a la K, X, Y a la K, Z. De lo anterior, para ver si se entendió, o al menos alguien lo entendió. ¿Cómo nos quedaría la palabra? ¿Saben cómo nos quedaría la palabra? Recuerdo. Vamos a ver este bloque, nos va a quedar por K-1 y este nos va a quedar por K-1. V son solo A's y Y son solo B's. Sí, ojo. ¿Cuál era la condición de VXY? Ya, eso lo vamos a utilizar ahora, así que gracias por programar de anotarlo. Yo de hecho lo anotaría siempre. VXY tiene que ser menor o igual a n y VY tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Ya? Y de aquí sale algo importante, que lo voy a anotar. Que P más Q, como dije antes, tiene que ser mayor a 1, pero además P más Q tiene que ser menor que n. ¿Ven por qué?
Si esto es P, esto es Q, y esto, no sé, es el largo de X, tiene que ser menor de N. Entonces, P más Q también tiene que ser menor de N, porque los largos son positivos. Esta propiedad aquí, muy importante, la van a usar casi siempre. Ténganla en cuenta. Ya, pero sí, estas son las dos condiciones del lema del bombeo. Vx es menor que n y Vi es mayor que 1. ¿Ya? Diego había dicho A a la n más k menos 1 por P, B a la n más k menos 1 por Q más 1. Voy a anotarlo así, más 1, que era lo que teníamos antes, más el k menos 1 por Q, y C n más 2. Así se fijan, el trozo que está formado solo por A se lo sumo al bloque de A, y el trozo que está formado solo por B se lo sumo al bloque de B. Y nada más cambia. Ya. Ahora tenemos que demostrar esto. ¿Qué vamos a hacer por lo general? Porque el caso cuando es decir, V e Y pertenecen al mismo bloque, suele ser más fácil de demostrar como lo hicimos acá, que simplemente decir un K, pero ser los fáciles de demostrar. Pero cuando V pertenece a un bloque e Y pertenece a otro, aquí suele complicarse un poco más. Los que les recomiendo hacer, y que casi siempre funcionan, es esto. Eh, para K igual a 0, escriben cómo sería la palabra con K igual a 0. Sería A a la N menos P, B a la N más 1 menos Q, C a la N más 2. Recuerden que esto tiene que funcionar para todo K. ¿Bien? Ahora, esto de aquí nos va a decir que N menos P tiene que ser menor que N más 1 menos Q. ¿Ya? Cancelo los N's. Menos P, quedar 1 menos Q. Puedo pasar sumando Q. Q menos P es menor que 1. ¿Qué me pueden decir con esto sobre Q y P? ¿A alguien se le ocurre? Ya, primero que Q es mayor que P, pero les voy a decir dos cosas más importantes. Eh, Dos cosas importantes, recuerden, Q y P tienen que ser enteros, y de hecho tienen que ser números naturales, porque representan el largo, representan una cantidad de letras, ¿cierto? Nos están diciendo que la diferencia entre Q y P es menor estricto que 1. ¿Qué podría significar eso? Eh, a ver, probemos con números. Si tengo que Q es 3 menos P menor que 1, va a quedar que 3 menos 1 tiene que ser menor que
P. ¿Lo hice bien? Sí. Entonces que 2 va a ser mayor que P. Eso me dice que P tiene que ser como mínimo 3. No sé si entiendo lo que voy, porque es mayor estricto. Así que como habían dicho antes, P tiene que ser mayor que Q. Ya. Eh, P mayor que Q. ¿Cierto? ¿Alguien me corrige si es que lo dije mal? Eh, Porque lo estamos restando, ¿cierto? Pero voy a dejar escrito el Q menos P menor que 1. Ahora, para K igual a 2. Eso todavía no nos sirve mucho, pero nos sirve. Nos va a decir que P es mayor a Q. ¿Ya? Ahora vamos a hablar dije escribir, para K igual a 2. Recuerden que estas cosas se tienen que cumplir para todo K. Así que vamos a tener eh, A a la N más P, B a la N más 1 más Q, C a la N más 2. Voy a subir a esta fórmula. Recuerden, si tengo K igual a 2, me va a quedar todo esto vale 1 y eso vale 1. ¿Alguien puede ver ya lo que va a pasar? Vamos a tener N más P menor que N más 1 más Q. Cancelo los N, me queda P menor que 1 más Q, P menos Q menor que 1. Bien. Tenemos P menos Q menor que 1 y Q menos P menor que 1. Sí podemos, pero queremos hacer esto antes. Les explico el tiro por qué. Eh, en cualquier caso, a ver, hacemos múltiples comparaciones. Y esta técnica es distinta. El método que mencionas tú, va a tener que hacer dos comparaciones, va a funcionar también, pero esto sirve más de forma general, creo yo, para más problemas. Eh, ya. Tenemos P menos Q menor que 1 y Q menos P menor que 1. Esto nos va a decir al final que P tiene que ser igual a Q. ¿Me creen eso? Sí, ¿cierto? Y si lo miran acá, eh, no, aquí no. Aquí, sí, porque si lo bajamos, es decir, si lo tenemos como menos P, este va a quedar muy chico. Si lo tenemos como más P, este va a quedar muy grande. Lo estoy explicando mal, pero básicamente nos está contando por arriba y por abajo. Y ahora que tenemos eso, podemos hacer lo siguiente. Eh, P más Q es mayor o igual a 1. Por lo tanto, P tiene que ser mayor que 1 y Q tiene que ser mayor que 1. Ahora que sabemos que P es igual a Q. Para que la suma me dé mayor que 1, P tiene que ser mayor que Q, o es decir, mayor que 1 o Q mayor que 1. Pero si uno es mayor que 1, el otro también tiene que ser mayor que 1. ¿Se ve eso? Y de hecho, esta de aquí es la razón por la cual hay que hacer más pasos. Voy a explicar lo que había preguntado el compañero antes, que era, ¿por qué no comparamos directamente con este bloque? Podemos hacerlo, pero digamos que al principio comparo ese bloque con ese bloque.
me va a quedar a n más k menos 1 por p menor que n más 2. El problema, tenemos dos casos. Caso 1, p igual a 0, y caso 2, p mayor o igual a 1. Porque recuerda, p más q es mayor que 1, pero uno puede ser 0 y el otro no. Y a veces esto de poder demostrar que ambos son mayores que 1 nos va a servir. Creo que sirve en un problema de certamen. No se lo aseguro, pero creo que servía. Sí, esto de aquí sería demostrar un caso con caso. Por eso a mí no me gusta tanto usar este método. Se vuelve engorroso, siento yo. Si lo prefieren, pueden hacerlo. Como les digo, es válido. Les debería dar lo mismo. El problema es que aquí el caso de p igual a 0, con esta ecuación no les sirve. Van a tener que utilizar la n más 1, más q menos 1, q menor que n más 2. Como p es 0, q es distinto de 0. Y ahí pueden hacer el juego, hacer la cosa. Ya, pero ahora que tenemos esto, en nuestro caso, ya básicamente ganamos. Ahora podemos decir, teníamos a la, bueno, tarde, ¿no? N más k menos 1, q, b a la n más 1, más k menos 1. Voy a anotar otra q para decir que son iguales. C es n más 2. Ahora voy a comparar con C. Voy a decir que n más 1 más k menos 1 por q es menor o igual que n más 2. Cancelo los n, resto 1. K menos 1 por q tiene que ser menor que 1. Sabemos que q mayor a 1, por lo que para k mayor que 1 tenemos una contradicción. Lo que hicimos aquí suele funcionar casi siempre. Probar con k igual a 0, con k igual a 2, intentar ver si llegamos a algo y luego demostrar. Y si no pueden con eso, la otra opción es asumir que separarlo en dos casos. Con caso 1, p mayor o igual a 1 y q igual a 0. Caso 2, p igual a 0. Bueno, más bien al revés. 0, q mayor o igual a 1 y p mayor o igual a 1. El que me importa es mayor a 1. Quieren explorar los dos casos. Y el tramo que van a querer comparar es el que es mayor a 1 con, eh, con el otro tramo. En cualquier otro tramo. Sí, de hecho, con cualquier otro tramo. Ya, pero no hemos terminado. Ese fue el caso 2. Les dije que van a ser como 5 casos. Pero ahora vamos a ir súper rápido. Caso 3. V va a ser B a la P. Y va a ser B a la Q. Solo ves, solo Qs. Es decir, V solo ves, Y solo ves. Nos va a quedar doble prima. Es igual a la N. B a la N más 1 por K menos 1. P más Q.
que va a ser n más 2. Y de hecho, yo al menos se lo aceptaría en el certamen, creo que el profesor también. Eh, Decir caso análogo al caso 1. Porque el procedimiento es exactamente el mismo. Pero la verdad que nos ahorramos mucho tiempo. Es decir, basta con decir con k igual a 0 no se cumple. Es decir, pueden ver que si pongo k igual a 0 me va a quedar n más 1 menos p más q, que es mayor a 1. Por lo tanto, estos dos van a quedar al menos iguales. Y ya no se cumple la igualdad. Es decir, la condición. Caso 4. V va a ser B, sí, B a la P, C a la Q. La B' va a ser A a la N, B a la N más 1, más K menos 1. Y ahí ahora podemos ir súper rápido porque esto también va a ser muy parecido al otro. Este no diría análogo, hay que hacer, no sé si la verdad es lo mismo, pero hagámoslo de todas formas. Ya, entonces, con K igual a 0, y voy a comparar estos dos bloques, me va a quedar n más 1 más k menos 1 p menor que n más 2 más k menos 1. Dije con k igual a 0, no tengo que poner k. Menos p menor que n más 2 menos q. Menos p va a ser menor que 1 menos q menos p menor que 1. Ahora hago lo mismo con k igual a 2. N más 1 más p menor que n más 2 más q. P menor que 1 más q. P menos q menor que 1. Esto nos implica que p es igual a q. Eso implica y junto con p más q mayor o igual a 1 nos van a implicar que p mayor a 1 y q mayor a 1. Si se fijan, estoy haciendo la misma demostración. Y ahora el último paso va a ser eh, comparar estos dos bloques. Ahora que sabemos que P y Q son mayores a 1, nos va a quedar n, tiene que ser menor que n más 1, más Q menos 1, por P. 0 mayor que 1 más Q menos 1, P. Eh, para K igual a 0, pero P es mayor que 1, por lo cual tenemos una contradicción. Y caso 5 es análogo al caso 1. Y otra contradicción. Como hay contradicción en todos los casos, el lenguaje 2 no es de libre contexto. Y ahí demostramos uno. Quedan 10 minutos. Voy a hacer el otro, pero si le da la hora y tienen que ir a hacer algo, pueden irse. Va a quedar grabado. Pero voy a hacer de todas formas el otro ejercicio. Era L1 es igual a W perteneciente a sigma estrella. A la I, B a la J, C a la K, con
y por j igual a k. Ya, pero antes de hacerlo, aprovechemos esto un ratito para ver si alguien tiene alguna duda. Sé que este es bastante más complicado que el bombeo del otro tipo. Sí, todos los casos posibles por VI en los bloques. Y aprovechándonos del hecho de que eh, como VXY es menor que N, ¿dónde está la palabra? Ya, como VXY es menor que N, la ventanita que estamos moviendo que puede abarcar es solo de N. Y como todo nuestro bloque, esto es lo que es de tamaño N, este es de N más 1 y ese es de N más 2. Si se fijan, ninguna ventana puede abarcar más de dos bloques. ¿Ya? Eso es importante. Por eso queremos que todos los bloques, en este caso, no lo había mencionado antes, gracias por preguntar. Por eso queremos que todos los bloques en este caso sean mayores que n. Y así nuestra ventanita siempre va a estar solo en un bloque o cubriendo dos bloques. Y por eso le expliqué antes que V e Y no puede ser una mezcla de los dos bloques. Así que V tiene que estar solo en un bloque e Y tiene que estar solo en un bloque. Siempre van a haber múltiples casos donde deben considerarse todos estos. Para la conclusión, no. A veces, en algunos ejercicios, puedes como argumentar todos los casos a la vez, o cuando solo hay un bloque. Creo que había un ejercicio, no lo tienen insertado, no lo tienen en ninguna parte. Se los puedo mandar. Que decía a la L, no, a la P, con P un número primo. Si se fijan ahí no van a haber muchos casos. Usualmente la cantidad de casos va a depender de cuántos bloques haya. Por ejemplo, si tienen tres bloques, van a tener el caso que está contenido solo en un bloque, entre medio de los bloques, otro bloque, entre medio de los bloques, otro bloque. Son cinco casos. Si tienen dos bloques, por lo general, no siempre, van a tener tres casos. Pero, como digo, puede haber solamente un bloque y que solamente haya un caso, pero no son muy comunes. Ya, entonces, repito, como había preguntado Pablo, sí, hay que bombear de alguna manera, considerando los casos, las formas en las que pueden estar B y I. Y como preguntó Octavio, siempre van a haber múltiples casos y deben considerarse todo esto por la conclusión. Por lo general, sí. No siempre, siempre. ¿Algún otro duda? Si no, vemos el otro ejercicio. No, ya, entonces hagamos esto. Eh, elijamos una palabra que pertenezca al lenguaje. ¿Qué palabra podemos elegir? ¿Alguna idea de palabra? A, B, C. Recuerden, tiene que ser una palabra donde el largo de la palabra tiene que ser mayor que n. En lo posible, queremos que todos los bloques sean de largo al menos n también. Como había mencionado acá, mencioné recién, nos conviene que todos los bloques sean de largo al menos n para asegurarnos esto, de que una palabra, es decir, nuestro VXY no puede cubrir tres bloques. Si pudiera cubrir tres bloques sería pésimo. ¿N qué es? N es un número que nosotros no podemos elegir.
N es N, ese es el problema. Por eso, si se fijan, cuando elegimos la palabra aquí, usamos el N. A eso me refiero con que el largo sea mayor que N o que los bloques tengan largo N. Es que digamos explícitamente hay N más algo letras en ese bloque. ¿Sí? N es un número arbitrario, pero hay que dejarlo como una variable, básicamente. Es un número arbitrariamente grande. Queremos que todos los bloques sean mayores que N, porque como V, X, Y es menor que N, así no podemos cubrir varios bloques. Si tuviéramos un bloquecito como de... Si tuviéramos como A a la N, B, C, o A a la N, B, C a la N, esto sería bastante feo, porque lo que nos puede pasar es... Tenemos los bloques. VXY puede estar solo en As, puede estar en las A y contener esa B. Pero es más fácil de ver si pongo, por ejemplo, N medios. O M. Con M menor que N. Algo así. Tenemos un bloquecito más chico al medio. Lo que podría pasar es solo As. Podría estar solo en Bs. Podría estar solo en Cs. Podría estar entre medio de estos dos. Podría estar entre medio de estos dos. Y también podría estar cubriendo los tres. Eso sería más casos. Y el último caso sería horrible de tratar. Ya. Con eso en cuanto ahora. Eh, ¿Qué palabra puede ser? Recuerda, queremos que la palabra tenga Ns. No nos basta con una palabra aquí. Es decir, va a ser finita, pero queremos que pueda ser tan grande como quiera a medida que agrandemos el N. Ya, Octavio dice A a la N, B a la N, C a la N cuadrado. Súper. Esa es como la misma palabra que yo usaría. Eh, eso. Nuestro primer bloque es de N, segundo bloque de N, y el tercer bloque es simplemente para que satisfaga la condición, N cuadrado, que sea N por N. ¿Se entiende cómo elegimos ese? Ya, de pana. Entonces, empecemos a hacer los casos. Caso 1. V va a ser A a la P, y Y va a ser A a la... Es decir, solo As en V y solo As en Y. Ya, ¿cómo nos queda la palabra? Al bombearla. Recuerden que esto va a ser el U, V a la K, X, Y a la K, Z. ¿Cómo quedaría entonces? A a la N más K menos 1, P más Q. Y el resto, sí. A a la N, C, N cuadrado. Y aquí ya voy a hacerlo a lo bruto, digamos, para K igual a 0. Nos queda A a la N más la N menos K más Q. B a la N, C a la N cuadrado. Ah, ¿por qué queda así? Ya. Lo que vamos a hacer, ya, no es siempre así, pero en la mayoría de casos que van a ver, y como dije, creo que en todos los de certamen pasa, de que van a tener, eh, en el bloque de As van a tener N menos, o lo que tenían antes teníamos N, ¿cierto? En esta palabra, N, ¿ya? Y le vamos a sumar
como este trozo lo podemos bombear, lo podemos añadir k menos 1 más p veces el largo del trozo por k menos 1, que va a ser como nuestra constante de bombeo. Lo que nos significa que lo podemos repetir muchas veces ese trozo. Más k menos 1 por q, porque el otro trozo también es de A. Si tuviéramos que v es igual a la p y igual a la q, v a la q, nos quedaría w es igual a. Este está en el trozo de A, así la cantidad de A más k menos 1 por p. B, la cantidad de B serán n originalmente, y le sumamos k menos 1 por la cantidad del trozo que estamos bombeando. Eso es por el B a la K, exacto, por el B a la K. Y aquí simplemente queda P más Q porque factoricé el Q menos 1. Y entonces nos queda esto. Ahora estoy... ¿Por qué escribo par? Para, K igual a 0, nos queda la palabra sí. Nos va a quedar n menos P más Q por n es igual a n en cuadrado. N cuadrado menos n P más Q por n cuadrado. Y al final nos va a quedar que menos n P más Q es igual a 0. Y ya como para dejarlo súper claro, P más Q es igual a 0. Eso es una contradicción porque P más Q tiene que ser mayor que 1. Se ve la contradicción, ¿cierto? Lo que seguí simplemente despejé P más Q y vi que era... me da algo que no puede ser. Recuerden, lo único que sabemos de P y Q es que P más Q son mayor que 1 y que P más Q es menor que N. ¿Eso es porque es K menos 1? ¿Qué cosa? ¿Es K menos 1? Me perdí con la pregunta. No, P más Q mayor a 1 siempre. Esto siempre se cumple, sin importar el K. P más Q mayor a 1 porque bombeo nos va a decir, nos asegura que el largo de BY es mayor a 1 y que el largo de BXY es menor que N. Eso es lo que nos asegura el bombeo. ¿Ya? Eso nos va a decir que el largo de B más el largo de Y mayor a 1. Y de ahí tenemos que el largo de B es P y el largo de Y es Q. Eso es mayor a 1. ¿Ya? Esto de aquí nos va a decir que el largo de B más el largo de X más el largo de Y es menor que N. P más Q más el largo de X es menor que N. Eso nos dicen que P más Q es más chico que P más Q más X, porque aquí es positivo. Puede ser 0, pero es positivo. Eso es menor que N, así que P más Q menor que N. Pues se escribe como N pertenece a los naturales, N distinto de 0, pero solo nos queda que P más Q es igual a 0. Sí. Como había dicho José, como N pertenece a los naturales, esto es en esta parte acá, como N pertenece a los naturales, N distinto de 0, porque N es un número de hecho arbitrariamente grande. N puede ser tan grande como quieran, pero no pueden decir exactamente qué número. Un ejemplo que suelo dar
Es que pueden decir... ¿Recuerdan que le había dicho el caso del lenguaje A a la L con L un número primo? Para bombear ese lenguaje, lo que suelen hacer es decir CW a la N con N un primo. Si se fijan, N puede ser tan grande como quieran, siempre y cuando sea primo. Y sabemos que hay primos infinitos. Otra cosa es que podrían decir W igual a, en otro lenguaje, igual a la N con N par. Pueden hacer cosas como esas. Octavio, sí, dice BY es mayor que cero, pero mayor que cero es lo mismo que mayor o igual a uno porque son naturales. Mayor estricto a cero es lo mismo que mayor o igual a uno. ¿Sí? Esto es equivalente que P más Q mayor que cero. eh, P más P, Q pertenecen a los naturales positivos. Eso es porque son largos, largos de palabras. No puedo tener un tercio de A. Ya. Y yo. Ah, sí, me estaba fijando eso. N puede ser de la forma que quieran, siempre y cuando pueda ser tan grande como alguien más lo quiera poner. Le pueden poner restricciones siempre y cuando no lo acoten por arriba. Es raro de explicar. No creo que lo usen de todas formas ahora para ser tan, pero como dato curioso, más que nada. Sí, ahí me fui tremendo tangente, no era necesario. Eh, Con eso explicamos el caso uno. Caso 2. V es igual a la P y Y va a ser igual a B a la Q. Voy a anotar de nuevo la palabra porque ya se me estaba olvidando. Era a la N, B a la N, C a la N cuadrado. Ya. Entonces, W', que es U, V, X, Y, Z. Con esto a la K. ¿Cómo nos va a quedar ahora entonces? En esta palabra vamos a tener 5 casos. Solo das, as y ves, solo ves y ses, y solo ses. Pero el caso de ves y ses es análogo al caso de as y ses, es exactamente el mismo. Y el caso de solo as y el caso de solo ves también son exactamente el mismo, así que no podemos decir es análogo al anterior. Pero serían 5 otros son los que vamos a revisar. Todo contenido acá, aquí, aquí, acá, aquí y acá. Ya, ¿cómo nos queda doble de prima? A ver si se entendió. Esto es lo de los K-1 y esas cosas. Ya. V está solo en el trozo de A. Así nos va a quedar A, la cantidad de A que teníamos antes, las N de A aquí, más
K menos 1 por P, que es el trozo que vamos a bombear. B, N más K menos 1 Q, el otro trozo que vamos a bombear. C a la N cuadrada. Y aquí también, así al ojo, pueden ver que si usamos un K distinto de 1, se nos va a salir del lenguaje. Así, de nuevo voy a probar con K igual a 0. O K igual a 1, para que se vea que da lo mismo. Eh, para K igual a 1, nos va a quedar a la N más P, a la N más Q, o sea, a la N cuadrado. Siempre es K menos 1 P y K menos 1 Q. Así de primera no se me ocurre un caso donde no. Estoy bastante seguro que puede llegar a haber un caso, pero no en los ejercicios que vamos a ver. Eh, la verdad ni siquiera estoy seguro si puede haber un caso donde no quede K menos 1. Eh, eso lo había intentado explicar antes cuando estábamos haciendo lo anterior, pero es porque vamos a dividir la palabra en trozos. El U, el V, el X, el Y, el Z. Dije que este es A la P, este es B a la Q. El primer trozo tendría que ser algo así como a la R. Entonces el X va a tener lo que nos queda de las A's, que sería N menos R menos P. B a la S, por ejemplo. Las primeras S. Z nos va a quedar lo que nos queda de las B's, que sería B a la N menos Q menos S. Y C a la N cuadrado. Lo que pasa aquí es que cuando formamos la palabra con las K's, el R de aquí se nos va con el R de acá, el S de aquí se nos va con el S de acá. Me refiero cuando estamos formando esto. Eh, y nos queda un P por K. P por K más N menos P nos va a quedar N más K menos 1P. Te puedo asegurar que sí por bloques la palabra, así como un trozo de A's, un trozo de B, un trozo de C, cosas así. Siempre nos va a quedar con K menos 1. Y ya estoy anotando simplemente K menos 1 porque hacer esta demostración es larguísima en lenguaje de libre contexto y siempre es K menos 1, la verdad. Ya. Entonces, para K igual a 1, como digo, nos queda N más P, N más Q y N cuadrado. Necesitamos que N más P, N más Q es igual a N en cuadrado. Eh, y la verdad es que siento que ahí está claro. Aquí simplemente lo explicaría con palabras que es como dado que a ver, esto solo se cumpliría para P igual a 0 y Q igual a 0, ¿cierto? Me puedes decir que hay como dos formas de demostrar esto. Uno es decir eso como, con palabras, esto solo se cumple para P igual a 0, Q igual a 0, eh, eh, pero sabemos que P más Q mayor o igual a 1, o mayor a 0, que es lo mismo, eh, lo que es una contradicción. Otra forma podría haber sido
multiplicarlo, n cuadrado más, ¿cómo se multiplica? N cubo, np sería n por p más q más pq igual a n al cuadrado. E intentar demostrarlo así. La verdad siento que no vale mucho la pena. Es decir, siento yo que lo digan con palabras, simplemente en este caso. Porque creo que es evidente. En este caso, si se da por este camino, quizás se compliquen. Y habría que hacerlo por casos. Que en lo general yo les diría, este caso demuéstralo con palabras. Y ahora el resto debería ser rápido. Caso 3 sería b igual a b a la p, y igual a p a la q. Es, esto es análogo al caso 1. Caso 1 era creo que me pasé. Caso 1 era A a la P y A a la Q, es decir, todos están en el bloque A y hacíamos que este creciera y se hacen distintos. Ahora están todos en el B, hacemos que este crezca y la multiplicación es conmutativa y nos va a dar lo mismo. Si uno se cumple, no es necesariamente gramática de libre contexto. Si uno se cumple, no nos dice nada. Ese es el problema. Ya. Si todo llega a esa contradicción, no es gramática de libre contexto. Ya. Si en uno no logra llegar a la contradicción, no nos dice nada. Y esa es la lata del bombeo. Que un lenguaje cumpla el lema del bombeo no significa que el lenguaje sea de libre contexto. Así que no nos ayudaría en ese caso. ¿Se entiende eso? Usamos el lema del bombeo solo para demostrar que algo es no de libre contexto. Entonces, eso es análogo al caso 1. Ahora el caso 4 sería v es igual a b a la p y v es igual a c a la q. Este no está análogo, así que lo voy a hacer. Q, ver acá, X, Y acá, Z. No, no puedes decir que no se da, tienes que ir de otra forma. Para demostrar que algo sí es de libre contexto, usa propiedades de clausura o ejemplo. Si tienen un lenguaje y ustedes creen que es de libre contexto, pueden mostrar la gramática o hacer el autómata de pila. Si no pueden ninguno de los dos, pueden intentar utilizar propiedades de clausura. Decir como, esta es la unión de estos otros dos lenguajes que sabemos que sí son de libre contexto. Ya, es doble prima. Doble prima va a ser a la n, p a la n más k menos 1p, c a la n cuadrado más k menos 1q. Con k igual a 0, voy a probar a ver qué sale. Nos va a quedar que n por n más n menos p tiene que ser igual a n cuadrado más menos q, porque estoy probando k igual a 0. Aquí voy a hacer algo interesante, así que atentos. Menos np, n cuadrado menos q.
menos NP es igual a menos Q. NP es igual a Q. Ya. Alguien que esté súper atento me puede decir, ¿podemos sacar algo de aquí? ¿Esto nos dice algo interesante? Q partido P, pero Q partido P nos ayuda. Porque no sabemos exactamente cuánto es n. Entonces no nos dice nada sobre Q y P, no nos dice ninguna contradicción. Pueden ponerse en caso, pero también pueden ver esto. Y se los voy a decir porque creo que les puede ser útil. Recuerden la propiedad. N tiene que ser mayor o igual a P más Q. Tiene que ser mayor o igual a 1. ¿Ya? Pero eso también significa que N tiene que ser mayor que P. Que N tiene que ser mayor que Q. ¿Se entiende por qué salen estas dos condiciones? Si P fuera más grande que N, entonces P más Q también sería más grande que N, entonces esto no se cumpliría. Ya, pensando en esto, ¿qué pasa aquí? ¿A alguien se le ocurre? N tiene que ser mayor que P y N tiene que ser mayor que Q. Y diremos que N por P es igual a Q. Voy a hacer lo siguiente. Eh, N por P es igual a Q, ¿cierto? Eso nos va a decir que N por P, que es igual a Q, y Q es menor o igual a N. Entonces, N por P tiene que ser menor o igual a N. ¿Duda? ¿Alguien tiene que ahora estoy dando ¿este era un menor igual o un menor estricto? Porque quizás estoy... eh, creo que me enredé. Pero esta propiedad es cierta y a veces se usa. Creo que en este caso no nos servía, ahora que lo pienso. Pero esto les va a decir que P tiene que ser menor o igual a 1. Me servía si era estricto. Menor o igual, ¿cierto? Sí, ya. En este caso, los troleé, jaja. No nos iba a ser muy útil, pero a veces lo es, así que ténganlo en cuenta. Jiji. Creo que esto usaba en el ejercicio que borré. Eh, Eso. Entonces podemos hacerlo por casos. O, espera, dame un segundo. Ya, NP es igual a Q. eh, si N es. Ay, sí. Si P es igual a 0, entonces Q es igual a N, ¿cierto? A ver por acá. Si N es igual a 0, entonces Q es igual a N. Eh, es decir, N igual a 0. Si N igual a 0, Q es igual a 0. Dije N de nuevo. Si P es igual a 0, entonces Q es igual a 0. eh, pero P más Q tiene que ser mayor que 1. Contradicción. Si P es igual a 1, o de hecho si es mayor a 1, mayor o igual a 1, entonces
eh, Q es mayor o igual a N, y vamos a tener que P más Q es mayor o igual que N más 1. Esa es otra contradicción. Y ahí ganamos, ¿cierto? ¿Hubo una duda con este? Porque ya me enredé al principio, pero ¿alguna pregunta? ¿Se entendió o no? Lo separé en dos casos, si P es igual a 0, si P es mayor que 1. Si P es igual a 0, reemplazo 0 en la ecuación, me va a quedar 0 igual a Q, y no pueden los dos ser 0. Si P es mayor que 1, tenemos P por N es mayor que Q, es decir, es igual a Q. Si P es mayor que 1, entonces tenemos que N tiene que ser mayor que Q. Es el resto. Eh, eh, que Q lo está enredando. Nos va a decir que Q es más grande que N. Eso es. Q mayor que N, que es lo que tenía anotado al lado. Porque si P es mayor que 1 y Q es igual a N por P, Q es mayor que N. Si Q es mayor que N y P es mayor que 1, Q más P tiene que ser mayor que N más 1. Y esa es la otra contradicción, porque, pero, Q más P tiene que ser menor o igual que N. Así que ahí tenemos la contradicción. Creo que ahí lo expliqué tal vez un poco mejor. Si no hay dudas, pasamos con el último caso. Bueno, de hecho no. El último caso es caso 5. V es igual a C a la P igual a C a la Q. Y esto va a ser análogo al anterior, pero ahora con K igual a 0. W' es igual a U, V, X, Y, Z, K a la K. Eso va a ser A a la N, B a la N, C a la N al cuadrado, más K menos 1, P más Q. Así ya ahí pueden ver que con cualquier K se va a dejar de cumplir la ecuación. N por N al cuadrado, más, por ejemplo, con K igual a 0. Y ahí hicimos las 5 contradicciones. Y con eso terminamos. Ahora sí, ¿alguna duda? O termino de grabar. Si no encuentro contradicciones, es el peor de los casos, porque si no la encuentras, eh, una, o es que estás buscando mal, o dos, el lenguaje puede que sea de libre contexto, o incluso hay lenguajes que son, y estos son el problema, hay lenguajes que son, que uno los puede bombear, pero que no son de libre contexto. Así que si no encuentras contradicciones, no puedes decir nada sobre el lenguaje. En el contexto de una prueba, si no encuentras contradicciones, probablemente es porque o hiciste el bombeo mal, o era de libre contexto y prueba otro camino. Prueba de demostrar lo opuesto. Pero no te lo aseguro, así que esto no es demostración de que... Si no encuentras una contradicción, no te sirve como demostración. Pero repito, no encontrar contradicción no significa que sea de libre contexto. Significa que nosotros no lo podemos demostrar, ¿no? Por ese camino.
puede servirte para hacerlo creer, para hacerte creer quizás que es de libre contexto. Y es como, lo que yo haría en certámenes. Ya, si me tienen que el lenguaje no es de libre contexto, lo bombeo. Si no lo puedo bombear, intentemos probar que es de libre contexto. Pero esto no sirve como demostración. ¿Te quedó claro, Diego? Esta demostración solamente sirve para probar que algo es no de libre contexto. Eh, utilizar bombeo para probar no lenguaje de libre contexto. Ya. Y solamente para eso. No nos sirve para probar que es de libre contexto. Eh, para probar lenguaje de libre contexto, utilizamos un ejemplo. Construir la gramática de libre contexto o autónomo. Probar. Se lo voy a anotar así. Otra cosa es, para probar que este lenguaje de libre contexto, también pueden probar con un autómata de Pino, pero también le sirve con una expresión regular o un autómata eh, AFD o un AF. Porque recuerden que si algo es regular, es decir, si es regular, también es de libre contexto. ¿Qué más? Pueden utilizar propiedades de clausura. Eso. Para probar que es de libre contexto, o muestran un ejemplo de cómo construir el lenguaje, o lo muestran con propiedades de clausura. Si el lenguaje no es de libre contexto, bombean. Pero bombear no le sirve para demostrar que es de libre contexto. Le sirve para demostrar que no es de libre contexto. Ya, voy a dejar de grabar. Hostia, voy a responder esa duda para que quede en video por si alguien la quiere ver después. Me preguntan, ¿cómo sería lo de demostrar si es decidible o no decidible? Para demostrar si es decidible o no decidible, lo que vamos a hacer es explicar una forma de cómo explicar una especie de algoritmo que les permita saber eso. A ver, en el ejercicio de certamen les piden demuestre tal propiedad del lenguaje si él es regular y demuestre tal propiedad del lenguaje si él es de libre contexto. Para demostrar la propiedad del lenguaje, en el caso del R es regular, L es regular, lo que tienen que hacer es intentar generar un algoritmo en el cual por ejemplo, analizar el autómata finito o una expresión regular, puedan demostrar la propiedad. Oh, es raro de explicar. No se me ocurre ahora un ejemplo de eso, que no sea el que está en el certamen. Mm, a ver, unas propiedades decidibles de lenguajes regulares podría ser si el lenguaje es vacío. ¿Ya? ¿Qué propiedades tiene que ser regular? Ya. Ya, eso sí lo puedo responder. ¿Qué propiedades tienen que ser regular y tienen que usar sus propiedades para llegar a quizás decidible o no? Eh, Usualmente quieres usar las propiedades. Y no solo las propiedades de que sea regular, sino también los algoritmos que conoces sobre lenguajes regulares. ¿A qué me refiero con eso? El lenguaje regular, sabes que los puedes minimizar
sabes que los puedes normalizar, sabes que puedes unir lenguajes regulares, sabes que puedes obtener el autómata de un lenguaje regular, sabes que puedes obtener la expresión regular de un lenguaje regular, y sabes que hay un algoritmo con el cual puedes saber si una palabra pertenece o no al lenguaje regular. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si quisieran demostrar la propiedad, dado dos lenguajes regulares, saber si son el mismo lenguaje, es decir, dado, autómata, A y B, son el mismo lenguaje. Ya, para demostrar si ese problema es decidible, en lenguajes regulares, lo que podrían hacer es tomo el autómata de A, tomo el autómata de B, los minimizo. Sé que el autómata mínimo de lenguajes regulares es único, por lo tanto, si al minimizarlo puedo ver que los dos autómatas que me quedan son iguales, entonces los lenguajes son los mismos. ¿Ya? Como acabo de decir como una receta, como unos pasos a seguir, un algoritmo, con el cual puedo demostrar esta propiedad, entonces es decidible el problema. Importante, el algoritmo, la receta, los pasitos a seguir, tiene que ser finito. ¿Ya? No pueden hacer algún paso como... ya, les voy a dar un mal ejemplo. Demostrar, es decir, pertenece W al lenguaje L. ¿Ya? Quiero saber si la palabra W pertenece al lenguaje L. En gramáticas de libre contexto, un mal ejemplo de algoritmo sería decir, realizo todas las derivaciones del lenguaje y veo si alguna deriva en W. Eso es mal ejemplo porque pueden haber infinitas derivaciones. El lenguaje puede ser infinito. ¿Ya? No puedo probar por todas las palabras porque son infinitos. Una buena forma de hacer eso sería utilizo el algoritmo CIK con W. ¿Se entiende eso? CIK me dice que el problema de membresía, es decir, W pertenece a L, es decidible. ¿Por qué es decidible? Porque hay un algoritmo. ¿Qué algoritmo? CIK. De hecho, CIK sería un ejemplo de súper avanzado, obviamente, de cómo resolver uno de estos problemas. Una vez un tipo se preguntó, ¿este problema es decidible? Y para responder eso, inventó CIK. Y CIK es la respuesta de que sí, es decidible porque tengo un algoritmo para hacerlo. ¿Se entiende la idea? No tienen que ser muy específicos para explicar su algoritmo. Díganlo con palabras así en grandes rasgos, como quiero demostrar esto, entonces puedo tomar la gramática en forma normal de Chomsky. La gramática en forma normal de Chomsky tiene estas propiedades. Aprovechando esas propiedades, puedo revisar esta cosa y si pasa tal cosa, entonces el, la propiedad se cumple. Si pasa tal cosa, entonces la propiedad no se cumple. Como puedo decidir si la propiedad se cumple o no, siguiendo estos pasos, entonces el problema es decidible. Y con eso voy a dejar de grabar. Ya me estoy quedando sin voz.